Vamos a ver entonces, bueno, transforma de Laplace, vamos a ver que sí. Ya. Entonces, esto lo llegaron a ver, ¿cierto? La primera fórmula de traslación. Cuando ustedes multiplican una función por una exponencial, lo que pasa es que el parámetro S se traslada, ¿no? Ustedes saben, pero, por ejemplo, yo tengo una función así, digamos, esa función, igual a f de x igual a x cuadrado. Más. Yo pusiera el gráfico de esta función, ¿qué le pasaría al gráfico? ¿Sabes? Si graficara x, f de x más 1, ¿qué le ocurre al gráfico? ¿A dónde se mueve? ¿No se traslada hacia la derecha? Hacia la derecha, correcto, ¿no? Por siempre es al contrario de esto, ¿verdad? Entonces, esta fórmula de acá es una fórmula de traslación derecha, ¿no? Una fórmula de traslación derecha. Claro, ya, esto ya, como ya les dije, bueno, me dije ya, a lo mejor la profesora, ustedes esto ya lo vieron, ¿no? Esta traslación ya la vieron. Y lo que vamos a ver hoy es algo que nos tiene que ver con la traslación vertical. ¿No? Pasada, orden exponencial, fórmula de la derivada. Esta tal vez sea la fórmula más importante, ¿no? Porque esta permite convertir las derivadas en, ¿no? En cosas algebraicas. Y hoy vamos a ver esta función que se llama función de Heaviside, que también se conoce como función escalón. La regla de correspondencia es bien simple. Antes del 0 es la función nula y después del 0 vale 1. Claro, alguien podría pensar que esta función es un poco inútil. Graficable igual ahí. El 0 antes del origen y en el origen vale 1. Este es el gráfico de la función. Entonces, esta función es un ejemplo de función discontinua, ¿no? Tiene una discontinuidad en el 0. ¿Ya? Y esta función aparece mucho en lo que son señales, ¿no? Especialmente en electricidad, ondas de radio, ondas electromagnéticas. La inventó, de hecho, Heaviside era ingeniero eléctrico. ¿Ya? Y sirve para, vamos a ver para qué sirve en realidad. Entonces, ahí está la función, su dominio es todo R en principio. ¿Ya? Nosotros vamos a ver algo muy interesante respecto a esta función que tiene que ver, que va a romper un poco el paradigma que nosotros hemos tenido en nuestra formación en cálculo. ¿Hay algo? Bien, mira, que es la siguiente, ¿no? Ustedes saben, no sé si ustedes recuerdan la siguiente proposición. F es diferenciable o derivable, ¿no? Derivable. Entonces es continuo. Ustedes recuerdan esta proposición de cálculo 1 tal vez. Si una función es diferenciable, entonces es continua. O sea que para que una función tenga derivada es necesario que sea continua. No así, ¿no? Si es continua no necesariamente es diferenciable. Pues. Y de ejemplos de lo contrario hay un montón, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo de una función que no cumple lo contrario? Una función continua que no sea diferenciable, ¿cuál podría ser? ¿Alguien sabe el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que se les da en cálculo? Continua, pero no diferenciable. ¿Alguien la conoce? Función continua que no sea diferenciable. ¿Alguien sabe alguna sugerencia? ¿El valor Sí, absoluto? el valor absoluto, ¿cierto? Gracias. Sí, correcto. Y el valor absoluto, así, por simplemente viendo el gráfico, nosotros podemos saber por qué no tiene derivada, ¿no? Porque la derivada normalmente se le tiene que ver con la suavidad de una curva, ¿no? Esta curva tiene un vértice.
esta función no tendría derivada. Y obviamente, la función de Heaviside ni siquiera es continua, ¿cierto? Porque tiene un salto en 1. Límite lateral a la izquierda, 0. Límite lateral a la derecha, 1. Así que esta función de Heaviside no tiene, esta función no tiene derivada, obviamente, porque no es continua. ¿No? Esta función no es diferenciable. Nosotros, usando transformadas de Laplace, vamos a darle después, aunque esta función no sea diferenciable, gracias a la transformada de Laplace, nosotros vamos a hallar la derivada de esa función. ¿Ya? Vamos a extender la noción de diferenciabilidad para que esta función tenga una derivada en 0. Creo que es claro para todos que la derivada antes de 0 es 0 y la derivada después de 0 es 0, pero la derivada exactamente en 0, ¿qué será? ¿No? Y esa derivada es lo que modela lo que nosotros llamamos en física el impulso. Imagínense ahí, les estoy poniendo una pared y piensen ustedes en, por ejemplo, una bolita que choca. Supongamos que está ahí la bolita, choca contra la pared y se resbala. Ahora, de repente en física ustedes han visto que hay diferentes tipos de choque, ¿no? Elástico, inelástico, parcialmente elástico, totalmente elástico, inelástico, etc. Eso depende de qué tanta energía absorba la pared, ¿no? Porque en un choque totalmente elástico, ¿no? Que esta pared es demasiado densa, la pelotita rebota casi con la misma energía. Pero la gran pregunta, si lo que ustedes todavía no han visto ustedes, es qué ocurre acá, en el instante en el que impacta, ¿no? Porque hasta la trayectoria, la física clásica, la física que ustedes estudian en la universidad en primeros semestres, solamente considera trayectorias continuas o diferenciables, ¿no? Realmente diferenciables, porque la trayectoria se supone que tiene velocidad y tiene aceleración, así que tiene primera derivada y segunda derivada. Así que esta trayectoria no tendría sentido en física general, física clásica. ¿Ven? Aquí en medio está ocurriendo algo. Lo mismo pasa, y esto por ejemplo, también tiene aplicaciones en ingeniería. Ahora imagínense el problema del movimiento armónico simple. Tiene una masita ahí que está oscilando, ¿no? Está oscilando de adelante para atrás, se mueve. ¿Qué pasa si viene acá no sé, alguien con una comba, un martillo gigante, y le da un impacto? La golpea en un instante, la golpea muy fuerte. ¿Cómo se modelará eso? ¿No? ¿Cómo se modela ese cambio drástico de fuerza en la trayectoria del resorte, ¿no? De la masa unida con el resorte? Eso de ahí, ese fenómeno se llama impulso. El impulso es ese fenómeno de cambiar, no necesariamente fuerza, puede ser otra magnitud, pero así el básico es fuerza, en un instante de tiempo muy pequeño, ¿no? Se supone que la duración de este impacto, ¿no? Es súper minúscula, ¿no? Tiende como a 0. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno del impacto, del impulso, va a ser modelado con la derivada de esta función. Vamos a ver que todo esto tiene relación, inclusive ustedes van a aprender a hallar la ecuación de movimiento de un sistema físico como este. ¿Ya? Esto se usa mucho, pero mucho en ingeniería. ¿Ya? Esto es en ingeniería civil, ingeniería de minas. ¿Ya? Esto es como decir, ¿cómo se comportará este oscilador cuando se produzca un impacto? Por ejemplo, un derrumbe. Generalmente las construcciones son consideradas como muchos osciladores armónicos acoplados. Estos fenómenos se estudian igual. Bueno, digamos entonces, ahí está la función de Heaviside, no tiene ningún misterio, matemáticamente es así, por no de definir, ideal. Y acá dice, ¿no? Notar que la función h de 0, vamos a ver, 0 porque le han puesto un parámetro antes, ¿no? H sub a, entonces es lo mismo, me olvidé, pero acá esto se produce en el instante a, ¿está bien? Este es el 0. Esta es la traslación derecha
de la función de Heaviside. Entonces, este sería el gráfico, ¿no? La discontinuidad de H sub A está en A, ¿no? Si nosotros ponemos H sub 0, H sub 0 es H. Entonces ahí dice H sub A tiene un salto en T igual a. Esta función es especialmente útil en el modelamiento de fenómenos en los que la agente de un sistema se prende o se apaga en un tiempo dado, donde A es un parámetro positivo. Claro, esta función puede modelar, por ejemplo, imaginemos tenemos un motor, ¿no? Entonces, ese motor tiene un botón de on y off. Ahí vamos que tiene un motor ahí que le induce potencia. Entonces, ustedes pueden decir, ya, el motor le da, vamos a decir fuerza, digamos, fuerza F de T. ¿Ya? Y el problema puede decir, bueno, le da F de T si está prendido, pero en T igual a A lo apago. Entonces, o está apagado hasta A, ¿no? Vamos a decir, está apagado hasta A y después del tiempo A lo prendemos. Ahí está la función de modularidad. Multiplicar la función de Heaviside por A, por una función, lo que hace es como si fuera apagar la función. Es como si la apagaran. Acá está el gráfico a continuación. Miren, acá les voy a poner el ejemplo de lo que pasa gráficamente. Como les digo, si ustedes multiplican una función por Heaviside sub A, lo que va a pasar es que la función antes de A va a ser como si estuviera en off, apagada. Entonces, supongamos, vamos a ver si me lo permite el programa voy a tener acá una función. Esta de acá es la función f. ¿Ya? Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, f puede ser el funcionamiento de un motor. A mí se me ocurre que solo lo prendo en el instante e igual a A. ¿Ya? A partir de A va a estar prendido. Entonces, el gráfico de la función, ya, vamos a, ya que lo voy aprovechando la tecnología, ahí, voy a copiarlo. Entonces, ahí lo tengo. Lo que le va a pasar a la función, si yo la multiplico por h, es que esta función antes de a, o sea, lo que va a pasar es que se va a poner, la función va a ser 0 antes de a, y en el instante, y después de a, entonces la función va a desaparecer ahí, ¿no? Se va a convertir en 0. ¿Ya? Eso es lo que le hace la función de Heaviside a una función, como que la apaga. Antes de A estaba apagada. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y justo en el instante A prende la máquina. Esto también puede servir para un circuito, ¿no? Está pasando, tiene un circuito y enciende un motor en el instante A. Esto modelaría entonces el funcionamiento de esa máquina. Podría ser, por ejemplo, un generador. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le pasa a las funciones cuando la multiplican. Entonces acá, me olvidé, sería H sub A por T, ¿no? H sub A por T. Lo que hace entonces es anular a la función antes de A. Ahí dice, ejemplo, tienen una función definida de 0 a infinito y nos piden escribir f usando la función de Heaviside. Esta función de acá, como ven, está definida por tramos. ¿Ya? Está definida por tramos. Entonces nosotros podríamos decir que esta función la podemos pensar como que está conformada por la aplicación de 3 máquinas. La máquina que hace constante 1, la máquina que hace constante 0 y la máquina que hace t cuadrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren acá. Dice 1 cuando t menor que 2. Eso podría significar que la máquina está prendida hasta el instante 2. La apagamos y después de 2 está encendida la máquina para 0. Hasta el instante 5, donde apagamos el 0 y prendemos la tercera máquina y esta máquina es t cuadrado. La suma de las 3 sería la función f.
Vamos a ver cómo podemos desarrollar esto. Entonces, yo siempre les voy a sugerir así, separen esto en tres funciones, F1, F2 y F3. ¿Ya? Complétenla ahí con ceros lo que haga falta. Entonces, por ejemplo, F1, miren, F1, vamos a poner la regla de correspondencia, después con la práctica ustedes lo van a hacer directamente. 1 si el parámetro es menor que 2. Y pongámosle 0 cuando t sea mayor o igual que 2, ¿no? Como diciendo que se apaga después de 2. Esto significa que no es Heaviside, ¿no? Está prendido antes de 2. Heaviside es prendido después de 2. Entonces, para nosotros cambiar la función, para que sea al revés, ¿no? O sea, la función, voy a graficar acá, la función de Heaviside, acá y acá. Y acá en 0 está. Yo necesito hacerlo al revés. A mí me gustaría tener la misma función, pero intercambiado los lados. O sea, quiero que sea 1, o sea, quiero que esté prendido antes de 0 y apagado después de, bueno, de 0, en este caso de 2. Vamos a poner en 0, no importa, después lo trasladamos. Ahí está. Yo les pregunto, a ver si alguien me puede decir, ¿qué tendría yo que hacer para hacer cambiar esto? ¿Qué podríamos hacer para cambiar eso de arriba para abajo? ¿Qué le tengo que hacer a H? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué le hacemos a la función H para que de acá se parezca a la abajo? Quiero cambiar el 0 por el 1 y el 1 por el 0. ¿Qué harían ustedes para cambiar el 0 por el 1 y el 1 por el 0? Por ejemplo, si esta función la multiplico por menos, lo que va a pasar es que se va a ir esta raya para abajo, ¿no? Y si la subo 1, tengo justo lo que quiero, salvo el origen, pero el origen no importa mucho en realidad. Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente, ¿no? Esta función sería la de abajo, sería, si este es h, esta de abajo sería 1 menos h. Estaría abierto en 0, pero en 0 vendría. Bien. En la función acá, ¿ven? Es la función 1. Esta función 1 entonces sería f de 1, f de 1 de t, entonces es igual a 1 menos h evaluado en t menos 2. Ahí está. Tenemos la primera función. Esta función va a ser 0 antes de 2, o sea, 0 esta parte, 1 antes de 2, porque este es 1 menos 0, antes de 2, y después de 2 va a ser 0, justo lo que quería. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la primera componente. Ya está la F1. Vamos con la F2. Si hay alguna pregunta, por favor, me dicen. Vamos con la F2. La F2, escribimos así. 0. Ah, la función vale 0. 0, 0. Parece que la función 2 es simplemente la función 0. Vamos a poner acá. 0 antes de, entre t, entre 0 y 2. Pero acá, de hecho, no importa mucho la función porque vale 0. Esta función 0 es simplemente, yo le pondría la función 0. 0. Claro, porque esto se tiene que anular. 0, tiene que ser 0 entre 2 y 5. Así que entre 2 y 5 no hay ninguna función. ¿Ya? Entonces esto valdría 0, la función 1 vale 0 y la segunda también valdría 0. ¿Ya? Entonces esta función es simplemente la función 0, no hay nada que hacer acá. No hay ningún cambio, porque cambiar sería pues que esto valga otra cosa. La función 3 sí hay que hacerle un cambio, ¿no? Porque acá es t cuadrado si t mayor o igual que 5. Entonces, a esta función la completamos con 0. Y 0
si t menor que 5. Entonces, esta función, como comienza, está apagado antes de 5, esta función es la función t cuadrado, pero con una Heaviside sub 5. Abajo también lo puse como t menos 2, o también se puede poner 1 ht sub 2. ¿Ya? Y ahora sí, les pongo cómo queda el resultado final. Función 1, función 2, función 3. La función 2 es puro 0, así que no nos importa. ¿Ya? Entonces nos quedaría que f de t es igual a 1 menos h2 de t por 1, vamos a ponerle acá por 1, más h5 de t multiplicado por t cuadrado. Ahí tenemos entonces la respuesta. Esto que está acá es la función del enunciado expresada en función de la de Heaviside. Ahí está. Ustedes pueden verificar. Pero la manera de hacerlo es analizando intervalo por intervalo. Descomponerlo en 3 funciones. Si una de esas funciones es la función 0, esa función no va a aportar nada, no hay problema. Acá no nos afecta. No aparece ahí. Pero las demás sí. Ustedes escriben la función y la completan con 0. Escriben la función y la completa con 0. Ahí está. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Vamos entonces a lo siguiente. Entonces, la función de Heaviside nos va a servir para expresar funciones definidas por intervalo. Y bueno, acá está la respuesta analítica. Ahí está la respuesta. Y bueno, está igual que como nos salió a nosotros. Proposición, ¿no? Segunda fórmula de traslación. ¿Ya? Antes la traslación fue de la variable s, ¿no? Cuando ustedes, la primera fórmula de traslación se refería a cuando ustedes multiplican la exponencial de la exponencial at por una función, ¿no? Cuando ustedes hacen eso, lo que va a pasar es que van a tener la transformada de f, pero la variable s va a ser la variable que se traslada. En este caso, se va a hacer lo mismo, pero con la variable que está, la variable t. ¿Ya? La variable t. Entonces acá dice, la transformada, es una función de orden exponencial, ¿no? Requisito general para tener transformada de Laplace. Y la transformada entonces de este producto es simplemente multiplicar por e a la menos as la transformada de f. Usando notación estándar, ya. Para mostrarles qué significa esta proposición, primero vamos a ver cómo queda el gráfico de esto. ¿Ya? A ver acá. Es importante saber qué estamos haciendo, porque yo les había explicado cuando era así, ¿no? F de t, pero acá dice f de t menos a. Entonces, y en las funciones solamente definían los positivos. Miren, nosotros vamos a suponer que nuestra función es la siguiente. Vamos a poner ahí una función orden exponencial de algo así. Vamos a suponer que esa sea la función, por supuesto que esto no acaba, ¿no? Puntos suspensivos, función definida en todos los positivos, y queremos, este es f, ¿no? Este es i igual a f de, la variable acá, la variable es t, igual a f de t, ¿no? Listo, estamos en los ejes. Ahora, primero vamos a ver qué significa f de t menos a, ¿no? Yo ya lo había preguntado al principio de la clase, ¿no? Un compañero suyo me respondió que es la misma función, pero trasladado hacia A, ¿no? Entonces lo que yo hago acá es poner, bueno, vamos a poner acá está el 0. Nos vamos a poner acá el punto A. Y lo que hace f de t menos a es agarrar el gráfico, vamos a tomar todo, ahí está, y trasladarlo hacia el punto A.
esto que estoy graficando es I igual a F de T menos A. Ya, por si acaso acá el dominio de esta función, el dominio de esta de acá, es de A para infinito, pues, ¿no? Porque lo hemos trasladado. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace el H? El H la hace 0 antes de A y 1 después de A. Entonces, cuando multiplicamos por H, ¿ah? ¿Qué va a pasar cuando le multipliquemos H? Es la misma función. Acá multiplicamos en el mismo punto A, todo bien, ahí está. Y lo que va a hacer el H es rellenar con 0 todo lo que está atrás. Hasta 0, ¿no? En transformar de Laplace, generalmente necesitamos solamente hasta 0. ¿Ya? Lo que hace el H es nada más que completar la parte... Ah, ¿y por qué estoy dibujando el ahí? Disculpen. A ver. El gráfico no fue bien trasladado, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto debió quedar pues a la altura, ¿no? Ahí. Ahora sí. Lo trasladé, pero lo puse muy alto. Ya. Entonces acá, ahí está. Entonces el gráfico acá también tiene que ser bien trasladado. Hasta en A vale lo mismo que vale en F de 0. ¿No? Vemos ahí más o menos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, lo que hace el H es rellenarlo con ceros antes de el gráfico de la función. En pocas palabras, lo único que están haciendo es tomando la función, así como si fuera con la mano, la están arrastrando hacia la derecha. Eso es lo que va dentro, eso es lo que va dentro de la transformada que está aquí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si ustedes agarran el gráfico de F y lo arrastran a la derecha, lo que le va a pasar a la transformada es que va a quedar multiplicada por E a la menos AS. Eso es lo que dice esta proposición. ¿Ya? Entonces, trasladar el gráfico de la función hacia la derecha y rellenarlo con 0 para que sea integrable, el efecto que causa esto es que va a salir un factor exponencial aquí. ¿Ya? Eso es lo que dice esta proposición. Ahí está. Abajo está la notación estándar, ¿no? Usando la letra F mayúscula y F minúscula. Lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Esto nos va a servir después para transformar algún problema, ¿no? Entonces, ¿no? Es importante notar que la notación de la antitransformada induce la siguiente fórmula equivalente. Claro, si ustedes hacen lo ven desde el punto de vista de la antitransformada, ¿ya? Y dice, es importante, lo que va a pasar es que, ¿no? Es como si despejaran el lado izquierdo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice acá? Si ustedes ven, imagínense que tienen una función así, vamos a decir, s cuadrado más 1 dividido entre s menos 1. Supongamos que esa es la transformada de Laplace. Y aquí va un factor e a la menos 3s. Lo que significa eso es que aquí adentro, aquí, va a ir la transformada inversa de todo eso. Entre s menos 1, eso multiplicado por h de a y evaluado en t menos 1. Pero también se puede ver en el sentido de la antitransformada. Para los que llegaron recién, por si acaso yo soy el profesor José Molina, estoy reemplazando a la profesora Alma que no pudo presentarse hoy, ya vuelve en la próxima clase. No se sorprendan, no están en la clase 5. Ahí está entonces cómo se ve la antitransformada. Bien. Calcular. Acá tenemos un ejemplo, miren. Calcular esa transformada inversa. ¿Ya? Entonces, todo esto nos va a servir para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos, acuérdense del esquema, ¿no? El esquema de la transformada de Laplace. Nosotros tenemos una ecuación diferencial,
¿no? Dependiendo generalmente de t, ¿ya? ¿No? ¿Ya? ¿Cuál es el organigrama? ¿Qué es lo que ocurre? Se le aplica transformada de Laplace, se transforma en una ecuación algebraica, y después, aplicando la transformada inversa, regresamos a la solución de la ecuación diferencial. El esquema que se suele hacer. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Nosotros es como que esto estuviera en este paso, ¿no? Hicimos transformamos la ecuación algebraica y ahora queremos la inversa de esta parte. ¿Ya? Este esquema no lo... Bueno, vamos a ver qué sucede aquí. Entonces, primera cosa, esto para, ¿no? Vamos a suponer a las transformadas inversas, nosotros generalmente les llamamos f. ¿No? La transformada inversa está en la variable t. Ya. Si vemos esto, ¿qué significa? Bueno, significa que la transformada de f, ¿no? La transformada de f en s es igual a e a la menos 3s por 1 partido por s cuadrado más 4. ¿No? Esto que está acá, s cuadrado, 1 partido entre s cuadrado más 4, ¿es la transformada de quién? A ver, ¿alguien lo recuerda? Esto es transformada de quién? ¿De qué función? ¿De dónde viene? ¿L de quién? ¿Alguien lo sabe? ¿Conocida o no? ¿Alguien me podría decir es transformada de quién? ¿De qué función? Se supone que hemos aprendido ya algunas transformadas elementales, ¿no? ¿Alguien sabe? O a qué le suena, no importa que no sea la respuesta, pero por lo menos, ¿a qué le suena? ¿Le suena algo? Ahí hay una respuesta. A una trigonométrica, ya, listo, estamos cerca, estamos cerca. Ya, otra pista, ¿es seno o coseno? ¿Ustedes qué dicen? Sí, es una trigonométrica, ¿es seno o coseno? Una de las dos. Ah, el coseno. Coseno. Vamos a ver si es la del coseno. Miren, la transformada, yo sé que eso está en tablas, ¿ya? Yo sé que eso está en tablas. Se puede averiguar en una tabla sin problema. ¿Ya? Pero yo les voy a dar acá una forma de recordarla en el caso de que ustedes necesiten saberla de alguna forma y no tienen tablas y no tienen manera de, le da flojera hacer la integral. Y yo los entiendo. La integral para hallar la transformada del seno es horrible, pero podemos aprovechar la ecuación diferencial, ¿no? El seno, su compañera me dijo la función coseno. Vamos a la función coseno. La función coseno satisface la siguiente ecuación diferencial. X segunda igual a x de 0, seno de 0 es 1, ¿verdad? Y coseno de 0 es 0. Seno de 0, perdón. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes pueden hacer para hallar rápidamente la transformada de Laplace de este tipo de funciones, esta es menos x. Lo que pueden hacer rápidamente es, le aplican transformada de Laplace, ¿no? Acá sale s cuadrado, ¿no? S cuadrado por la transformada de f, vamos a poner x, menos s, no, vamos al revés, cuadrado, s transformada de x0 más menos s, perdón, ya no va s, sería x segunda de 0, ¿no?
pero acá es x minúsculo. X en 0 menos x prima, x segunda. No, acá es sin derivar y acá es derivar. Ahí estamos. Esa es la transformada de la segunda derivada y esto es igual a menos transformada de x. Entonces acá dice que S' en 0 es 0, entonces se cancela 0. Entonces reemplazamos, ¿no? Quedaría S cuadrado x menos S es igual a menos x. Despejamos x y ahí tienen ustedes la transformada de la función coseno. Transformada del coseno. ¿Ya? Esta es una manera práctica de deducir rápidamente la ecuación, la transformada de Laplace del coseno. O sea, le aplican transformada a la ecuación diferencial, o la fórmula de transformada de la derivada, despejan x y esa es la transformada. Entonces uno ya se acuerda, ¿no? La transformada del coseno, ¿no? Ahí se puede deducir la otra, que tampoco es difícil ponerle una aquí, ¿ah? Tampoco es difícil ponerle una ahí. La transformada del coseno sería s cuadrado más a cuadrado, s arriba, y la transformada del seno, haciendo el mismo procedimiento, es igual, pero la constante va arriba. ¿No? Transformada, disculpe, acá no lo estoy poniendo, pero eso es transformada. Transformada y transformada. ¿Ya? Está la transformada del seno y la transformada del coseno. Ya. Entonces, viendo acá, ya voy a borrar esto, pero esto, acuérdense que es una forma práctica de recordar la transformada, o sea, de deducir rápidamente la transformada del coseno o del seno. ¿Ya? Pero bueno, es igual a su compañera que nos hizo acordar, ¿no? Que era la función estándar. Vamos a ver. Entonces, necesitamos saber de quién, transformada de quién es esa función. ¿Ya? Entonces, viendo las dos, se parece más a la del seno, ¿no? Se parece más a la función seno. El único problema es que no hay A arriba, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Miren, quiero la antitransformada de esto, ¿no? Entonces yo tengo que se parece a la del coseno, acá sería como ponerle 2 al cuadrado, ¿verdad? Se parece, pero para que se parezca de verdad le está faltando un A. Entonces, ¿qué hacemos? Le multiplicamos. Uno está el A, le multiplicamos A, y para que no se altere, le dividimos A. Ahora sí lo que está adentro es la transformada del seno. Entonces sería 1 partido por A. 2, ¿no? A es 2, no sé por qué estoy poniendo A, si A es 2. A es 2, ¿no? Entonces multiplicamos por 2, lo dividimos por 2. Entonces, esto nos va a dar igual a la transformada, o sea, 1/2 transformada, antitransformada sería el seno. Ahí voy a ver, hay un mensaje. A ver, ¿qué dice? Yo sigo viendo que es la del coseno. ¿Sí? ¿Por qué es la del coseno? Para que sea la del coseno, Rubí, tiene que haber un S arriba. La transformada del coseno tiene un S aquí arriba, mira. ¿Ya? La transformada del seno tiene la constante arriba. Ya, sí, disculpen entonces. Sí, perdón, ya, listo. Sí, esto es una S, ¿no? Y uno es así y esto es una S. Disculpa ahí que mi letra es medio extraña. Es una S. Para que nadie se confunda. Listo. Ya está. Entonces ya la tenemos, ¿no? Ya la tenemos ahí. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que f de t, voy a poner en azul. Tenemos que f de t es igual a la transformada inversa de e a la menos 3s por la transformada. Vamos a ponerlo como lo estaba poniendo acá. Vamos a bajarlo ahí.
Entonces acá sería transformada de f en S es igual a e a la menos 3s por la transformada de la función un medio, ¿no? Este un medio lo puedo sacar hasta acá incluso. Transformada del seno. Entonces, esto, acá es donde tenemos que tener cuidado. Esto de acá. ¿Ya? Revisemos un poquito cómo era la transformada, ¿no? En la página anterior, cómo era el asunto de esta transformada, ¿no? Dice que si uno tiene acá la antitransformada de la multiplicación, lo que va a ocurrir es que la función se va, ¿no? La función f se va a correr para atrás a. A en este caso es 2. ¿Ya? Ahí está, e a la menos 2s en nuestro caso, por la transformada del seno, ¿no? Hay que, hay que hacerle la traslación derecha, entonces, o todo t menos a. Entonces, a ver, sigamos, siguiente. Tenemos eso acá. Entonces, todo esto es igual a la vamos a ponerle un medio afuera, el un medio no nos molesta, transformada, y acá ponemos un corchete gigante. Entonces, a toda la función hay que trazarla 3. ¿Ya? Entonces sería h sub 3 de t multiplicada por el seno. Entonces, en lugar de t, pongo t menos 3. Entonces sería 2 paréntesis t menos 3. Y ahora tendríamos ya la respuesta, ¿no? Nuestra función entonces es igual a todo lo que está dentro del paréntesis. Multiplicar y listo. Ahí tenemos la respuesta. Respuesta del problema entonces. ¿Ya? Ustedes solamente tienen que identificar quién es la función que está adentro. Acá me está faltando algo. T, 2, T menos 3. ¿Ya? Entonces, moraleja, ¿no? La función exponencial de menos S, lo que hace cuando está multiplicada por una transformada de Laplace es trasladar 3, ¿no? O sea, trasladar 3 hacia la derecha. La función. Ahí está, la esquema, ¿no? Transformada de f es e a la 3, ¿no? Por este de acá, nosotros obtuvimos que esto es la transformada de un medio seno de 2t. Lo que hace este 3, también lo pueden ver como que entra en la transformada de Laplace, esto como que entra. Cuando entra, se convierte en esto y ocurre esta traslación. El efecto de multiplicar una transformada de Laplace por e a la menos 3t, lo que va a hacer es multiplicar a la función por h, ¿no? Geométricamente, ¿qué está pasando? La función seno de 2t pues será así, y al aplicar la transformada, lo que está haciendo es desplazando el gráfico hacia 3. Eso es lo que está pasando. Cuando ustedes aplican la exponencial negativa, ¿no? Ese es el efecto geométrico. No sé si hay alguna pregunta ahí. Continúo entonces. Está resuelto, ¿no? Ahí está la respuesta, bueno. Sí, ninguna, listo. Ahí está, ¿no? La misma respuesta, todo bien. ¿Ya? El mismo procedimiento. Ya, no se olviden entonces cuál es el efecto de multiplicar esto, ¿no? Esto lo que va a ocurrir es que va a aparecer un h y va a aparecer esta traslación. Eso es lo que hace ese factor exponencial, ¿no? Tiene que ver con el factor exponencial de esa función. ¿Ya? Entonces, nos quedan 12 minutos. Vamos a, ya, bueno, acá ustedes ya van a tener ejercicios de esto. Eso sí. Y, a ver, ya, esto es todo sobre la función de Heaviside. Como les digo, es nada más que una función por ahora. Sirve para expresar otras funciones definidas por tramos. ¿Ya? Acá está el efecto entonces que causa en la transformada de Laplace, una traslación.
Y lo último que vamos a explicar es un poquito el asunto de su derivada, ¿no? Entonces solamente es una introducción porque la próxima clase se va a ver con mucho más detalle aquello, ¿no? Entonces, nuestra gran pregunta, ¿no? Nuestra pregunta también se hizo en su época de muchos matemáticos, es ¿cómo se puede definir la derivada para funciones que no tienen derivada? No son diferenciables en el sentido clásico. ¿Será que hay una forma de incluir estas funciones? Porque derivar es muy útil, ¿no? La física está llena de derivadas, de ecuaciones diferenciales, entonces es muy útil incluir a la derivada en las ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a examinar qué pasa con la función de g. Acá, listo. Acá sería 0. Ya. Vamos a ver entonces qué ocurre. La función de Heaviside, no sé si ponerlo acá. H. Entonces, ¿cómo podría ser para... Vamos a considerar mejor la función, pero trasladada, ¿está bien? Factorada. Esto es lo que más van a usar ustedes. ¿Ya? Porque la transformada de Laplace se usa solo de 0 a infinito. Entonces, lo que pase antes de 0, en realidad, para transformar el Laplace no interesa mucho. El Laplace no interesa. ¿Ya? Entonces, este es H sub. Entonces, la pregunta es si se puede definir H' de A, ¿no? ¿Hay alguna forma de definir la función H' de A? Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a supongamos que existe, por ahora. Ya vamos a suponer que existe, aunque no existe. Ponerla así, entre comillas, porque básicamente no lo hemos definido, ¿no? Supongamos que existe. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es pensar, bueno, ya tengo eso. Vamos a ver qué pasa si yo la derivada que no existe, bueno, suponiendo que existe, ¿no? De esta función, vamos a suponer que se la multiplico a otra función, cualquier función. Diferencial de t. Esto va de 0 a infinito, ¿no? Porque la transformada de Laplace va de 0 a infinito. Nos interesa solamente de 0 a infinito. Entonces, una manera de hacer esto es usar la integración por partes, ¿no? La integración por partes, justamente esta es una derivada. Hacer la integración por partes. Integración por partes, disculpen. Ya, integración por partes. Vamos a tener, ¿no? Acá tenemos la derivada de esta función. Sería phi' de t por la función de Heaviside sin lugar, ¿no? Menos la integral, esto va de 0 a infinito, de 0 a infinito de la función de Heaviside. Ah, perdón, acá no va derivada, no hay ninguna derivada. Derivada, no hay derivada acá. La derivada viene ahora, ¿no? HA de t, phi de diferencial de t. Esa es la función de. Entonces, esta parte izquierda en principio no tiene sentido, ¿ya? Pero la parte derecha sí tiene sentido. Por ejemplo, la integral de 0 a infinito de esa función, bueno, se supone que la función phi tiene integral en infinito, así que todo esto simplemente valdría 0, ¿no? Porque antes de A es 0, en el 0 vale todo 0, y en infinito vale 0 también porque la función phi ha sido escogida para que su integral sea finita. Entonces todo esto va a 0. Entonces acá tendríamos que es menos la integral, igual la derivada, de la función Heaviside por phi'. Entonces, 0. Y esto es simplemente la integral menos la integral desde A, porque antes de A vale 0, acuérdense, de esto, de phi, ¿no? Y de prima de t, diferencial de t,
¿no? Y como esta es una integral de una derivada por el teorema fundamental, tendríamos que esto es, con el signo menos, sería phi de a menos phi de infinito. Phi de infinito es 0, así es que simplemente nos quedó phi de a. O sea que la integral de la función que no existe, no, que queremos ver que existe, multiplicada por una función, nos da phi en a. Esta función que está acá, que no existe, pero así se define, se le llama la delta de Dirac. Se denota delta de TMA y se llama delta de Dirac. Físico famoso. ¿Ya? Y nosotros vamos a decir entonces, en este sentido, la derivada de la función de Heaviside es la función delta de Dirac. También se denota delta sub a, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos entonces cómo es que se puede generalizar la derivada de la función de Heaviside. ¿Ya? Entonces la función delta simplemente evalúa. Ahora, ¿qué propiedad? Vamos ya para terminar, porque nos queda un poco de tiempo. ¿Qué pasa con esta función de delta? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, una propiedad es que se le puede graficar esta función delta sub a en t, tiene una regla medio extraña. Vale 0 cuando t no es a, e infinito, así lo pongo entre comillas, cuando t es igual a a. Esa es su regla de correspondencia. ¿Para qué sirve esta función? Esta función sirve para modelar lo que yo les había dicho al principio de la clase, ¿no? Una partícula que rebota hacia allá, ¿no? Que rebota, esa fuerza se denota, si la fuerza fue en el impacto A, generalmente se escribe así. Así se modela el impulso. Es una variación súbita de alguna cantidad, en este caso la fuerza. ¿Ya? De ahí viene su utilidad. ¿Ya? Entonces solamente una introducción. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, ya se cumplió la hora. ¿Hay alguna pregunta?